En este video vamos a hablar sobre la geometría y la polaridad de enlaces, la relación entre la geometría y la polaridad. Una molécula puede contener enlaces polares, pero resulta que la molécula no sea polar. Por ejemplo, en el caso de la molécula de CO2, de dióxido de carbono, si comparamos la electronegatividad de cada uno de los elementos, como son elementos diferentes, carbono y oxígeno, oxígeno es más electronegativo, así que los electrones se mueven hacia oxígeno, creando entonces un polo parcial negativo sobre cada átomo de oxígeno. Debido a la geometría molecular lineal para la estructura de CO2, sucede que entonces esa polaridad de los enlaces se mueve hacia los átomos de oxígeno y está opuesta en direcciones opuestas una de la otra. Así que imagínense que esto es el juego de alar la cuerda. Se ala la cuerda por el extremo de cada uno de los oxígenos en igual magnitud hacia un lado que para el otro, pues entonces sucede que las densidades de electrones se distribuyen de igual forma o equitativamente a lo largo de todos esos enlaces. Por lo tanto, resulta en que la molécula es no polar. En el caso de la molécula de agua, ¿qué sucede? Tenemos hidrógeno, que es un elemento poco electronegativo, oxígeno, un elemento más electronegativo, así que los electrones se van a mover hacia el oxígeno, provocando entonces un polo parcial positivo donde está el oxígeno y polos parcial negativos en el oxígeno, polos parcial positivos en los hidrógenos. Y eso provoca entonces que la densidad electrónica se mueva de forma neta hacia el oxígeno. Se mueven hacia un solo polo. Por lo tanto, se conoce entonces como una molécula polar. Posee un momento dipolar, donde los electrones o la densidad electrónica se mueve hacia un extremo de la estructura. Y eso tiene que ver con la geometría molecular. Para que una molécula sea polar, debe tener los siguientes criterios. Debe tener enlaces polares y debe tener una forma asimétrica. En el caso de CO2, la forma es simétrica. CO2, la forma es simétrica, por lo tanto entonces se distribuyen los electrones equitativamente. El caso de agua, la forma no es simétrica, por lo tanto no hay una distribución equitativa de los electrones, sino que ellos se van a mover hacia un solo extremo. Y eso provoca que la molécula sea polar. La polaridad de una molécula se ve afectada por pares de electrones solitarios en el átomo central y la geometría molecular. Cuando hay presencia de pares de electrones solitarios en el átomo central, le brinda un carácter de polaridad. Y la geometría molecular pues influye en esa vertiente también. En el caso de tener moléculas diatómicas, en una molécula diatómica cuyos átomos son diferentes, por ejemplo la molécula de HCl o ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, como quiera llamarle, en ese caso usted tiene hidrógeno, que no es tan electronegativo, cloruro, que es un elemento bien electronegativo, así que la densidad electrónica se mueve hacia cloro, provocando entonces un extremo parcial positivo, que es el del hidrógeno, un extremo parcial negativo, que es el del cloro. Así que como los electrones se mueven hacia esa esquina, se forman dos polos y entonces podemos decir que tenemos una molécula polar. En el caso de la geometría molecular angular, que es el caso de agua, ya vimos que entonces los electrones se mueven hacia un extremo en particular, provocando dos polos, un polo negativo, un polo positivo. Así que tener momento dipolar distinto de cero o un momento dipolar neto provoca entonces que la molécula sea polar.
El caso de la geometría trigonal piramidal, que es el caso de NH3. NH3 tiene un par de electrones solitarios por aquí. Así que, ¿qué sucede entonces con la atracción de los electrones? ¿Hacia dónde se mueve? Hidrógenos son elementos no electronegativos, nitrógeno es un elemento altamente electronegativo, así que los electrones se mueven hacia nitrógeno, y además tenemos aquí un par de electrones libres que también aporta la densidad electrónica de la estructura, provocando entonces que este extremo sea altamente negativo y todo el extremo de abajo sea positivo. Por lo tanto, la molécula trigonal piramidal va a ser una molécula polar. Aquí tenemos otros ejemplos de cuando tenemos moléculas polares y cuando tenemos moléculas no polares. Ya vimos el caso de HCl, que es una molécula polar, vimos el caso de NH3, que es una molécula polar, y vamos a mirar el caso de tetracloruro de carbono, CCl4. Átomo de carbono central, tenemos 4 átomos de cloro y es una molécula tetraedral. Fíjese en este caso que al ser los mismos átomos que están distribuidos alrededor del átomo central, todos ellos van a alar los electrones hacia sí de igual manera. Por lo tanto, eso resulta en que no hay un lugar donde la densidad electrónica se mueva y se forme un polo. Todos están corriendo a direcciones opuestas. Así que esa molécula es una molécula no polar. El caso de BF3, tengo también un átomo central de boro, 3 átomos alrededor de boro que son flúor, altamente electronegativo, los electrones se mueven hacia sí, pero no hay un lugar neto hacia el cual se vayan esos electrones, por lo tanto una molécula no polar. Y la simetría de la molécula le brinda no polaridad. En el caso de clorometano, fíjese que tengo 3 átomos de hidrógeno enlazados a un carbono central. Ellos no atraen densidad electrónica hacia sí, pero entonces tenemos cloro que es altamente electronegativo. Por lo tanto, los electrones se mueven hacia el cloro. Hay entonces aquí un polo negativo y toda esta parte quedaría entonces como un polo positivo. Por lo tanto, como hay 2 polos, se considera como una molécula polar. Aquí hay unos ejemplos donde usted va a realizar las estructuras de Lewis para cada una de esas moléculas y va a predecir si es una molécula polar o no polar basado en la información que hemos estado discutiendo sobre la polaridad. Aquí hay otros ejercicios. Para cada una de las siguientes moléculas determine entonces si es polar o si es no polar. Estructura de Lewis, estructura electrónica, geometría electrónica, geometría molecular, ángulos de enlace y la